No ha pasado tanto tiempo, así que no creo que se hayan olvidado de mi existencia, pero esto es lo más proletario que voy a hacer en mi vida porque estoy en mi hora de almuerzo. Corrí y vine a grabar este video porque si no, no podré grabarlo mucho tiempo más. Vengo, obviamente, a hablarles sobre los libros que me leí en el mes de abril. Fueron solo 3, empecé a leer un cuarto, pero no alcancé a terminarlo, así que va a quedar para el próximo mes. Sin embargo, fueron libros grandes, de 800 páginas aproximadamente. Ana Karenina tiene 1000, pero igual fue trampa porque lo estuvimos leyendo entre marzo y abril, así que... Y el primer libro del cual les voy a hablar es de La caída de Hiperión. Este libro es el segundo de la tetralogía que tiene Dan Simmons de ciencia ficción, que es Hyperion, La caída de Hiperión, Endymion y La caída de Endymion. Y en el club de lectura lo estamos leyendo, entonces como ustedes saben, el mes pasado les conté de qué se trataba un poquito Hyperion. La caída de Hiperión continúa justo donde termina Hyperion. De hecho, en la edición que yo tengo, que me la estoy leyendo en la Kindle porque está como a 35.000 pesos, amigos, esa edición tiene un prólogo y es el prólogo del editor al español, si no me equivoco, donde él nos comenta que el libro en sí estaba planeado como uno solo, no dividirlo en 2, pero que los editores de esa época decidieron hacerlo así porque supuestamente la gente no lee libros tan largos y que para él la caída de Hiperión es mucho mejor que Hyperion, con lo que yo no estoy de acuerdo. Y en ese prólogo también nos comentaba que Hyperion ganó un Nebula o un Hugo, o no me acuerdo si fueron los dos, y que la caída de Hyperion en cambio no ganó nada y que él como editor considera que la segunda es superior a la primera. Como les dije, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Si ustedes vieron el video que hice de Hyperion, podrán comprobar que considero que es una obra de arte. Sin embargo, el segundo, a mi parecer, quedó súper como al debe. Y este prólogo solo genera expectativas. Y si no recuerdan de qué se trataba Hyperion, porque tengo que hablar un poquito de eso para poder contarles de qué se trata la caída de Hyperion, vayan a ver el wrap-up y después vuelven. Asumiendo que ya fueron, asumiendo que volvieron, asumiendo que vieron ese video, les cuento que, ¿se acuerdan que teníamos este grupo de 7 personas, que eran 7 peregrinos, cada uno con su historia que nos van contando en Hiperión, y están en esta peregrinación para poder llegar a ver al Alcaudón en Hyperion, en las tumbas del tiempo que se están abriendo? Y el Alcaudón es este ser que es como un dios, pero de la muerte y todas esas cosas. Entonces estas personas están en esta peregrinación para poder, cosa que no les dije en el video anterior, lograr algo, conseguir algo, porque se supone que en esa peregrinación el Alcaudón concede un deseo a una persona y todos tienen algo que pedir, a todos les ha pasado algo con el Alcaudón. Y en el primer libro, spoiler, nosotros llegamos al punto en que estos peregrinos logran llegar a las tumbas del tiempo a ver al Alcaudón. Así que este libro lo que nos va a contar es lo que ocurre cuando ellos efectivamente están en las tumbas del tiempo y cómo cada uno se va a ir encontrando de manera individual con el Alcaudón y cómo se van a ir, entre comillas, cerrando sus historias, las que comenzaron en la primera. Y aparte vamos a tener un nuevo personaje que es un Cíbrido, que va a ser una segunda versión del Johnny que nosotros ya conocimos en el libro 1. Y lo bacán de este personaje es que cuando él duerme, sueña con lo que le está ocurriendo a los peregrinos en Hyperion. O sea que no son sueños, sino que es como que pudiera tener una conciencia de lo que ocurre. Se conecta con la historia porque acuérdense que tenemos a Maina Gladstone, que es la Femme, que es como el máximo poder del universo, de la red. Y ella lo contrata a Johnny, este híbrido, para poder tener conocimiento de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en Hiperión. En el primer libro nosotros conocemos las historias individuales de cada persona, de cada peregrino, y lo que ahora vamos a ver, además de lo que ellos están viviendo, es ya más una cuestión política. Vamos a tener a Maina Gladstone muy presente porque se va a empezar a desarrollar una guerra. Entonces todo como que empieza a ser mucho más macro de lo que ya era. Pero obviamente si no han leído Hyperion 1 no van a tener ni mierda de idea de lo que estoy hablando. Así que no tiene sentido que empiece a hablar más y más y al fin y al cabo es la reseña del segundo. Lo que sí quiero contarles es que me gustó menos que el 1. Al principio me tenía completamente indiferente hasta que ya vamos avanzando, empieza como la guerra, vemos un poquito más de política, Maina Gladstone, ¿cachai? Todas esas cosas, y ahí me empezó a gustar un poco más. Cuando empezaron a revelarnos todos estos misterios, cómo a cerrar las ideas, ya me engatusó, pero no tiene para mí la esencia, la chispa, el alma del libro 1. Y le puse 3 de 5 estrellas, comparado con el primero que le puse obviamente 5 de 5, porque pedazo de libro de ciencia ficción, o sea, esto es algo que hay que leer. Y en verdad, este fue el segundo libro que yo me terminé en el mes,
porque yo no quería quedar como estúpida frente a ustedes, hablándoles del primer libro que me leí, pero es que yo lo amé. Y la verdad es que es el único libro del que yo quiero hablar y del que merece la pena hablar en este video, pero no va a ser una reseña porque me voy a contener. Ay, qué vergüenza que ustedes me vean así, pero ustedes no me vieron leyendo este libro. Yo lloraba en cada página. Y este libro es La casa en el mar más azul, de T.J. Klune, libro juvenil del 2020. Y yo nunca había leído a T.J. Klune, a pesar de que siempre quise hacerlo, porque como que en el mundo gay, juvenil, fantasía, todo el mundo decía que había que leerlo, pero en realidad he escuchado como siempre esos comentarios de que no es bueno. Y de este libro yo había escuchado muchos comentarios malos. Ese tipo de comentarios de que es como un libro que no se merece el hype, que es un libro que en realidad es súper nada, ¿cachai? Y puede que sea cierto, pero con mi alma ese libro resonó. Ahora lo que yo quiero es leerles la sinopsis, cosa que yo nunca hago. Yo jamás les leo la sinopsis porque encuentro que... pero es que este libro, gente... Linus Baker podría ser una persona más del montón, una persona cualquiera, en un lugar cualquiera, viviendo una vida cualquiera. Él lo veía así, hasta que un día este funcionario del Departamento de Jóvenes Mágicos es llamado por altísima dirección para supervisar un orfanato del que casi no hay registros. Con esta nueva tarea entre manos, Linus viajará a la isla de Marcias, donde deberá supervisar a 6 huérfanos catalogados como peligrosos. Hablamos del futuro anticristo, entre otros, y a su enigmático cuidador. Ahí deberá dejar de lado sus miedos y prejuicios, que no son pocos, para darse cuenta de que lo que realmente tiene que hacer no es aquello a lo que le han enviado, porque en Marcias, Linus descubrirá que el camino a la felicidad es distinto para cada uno de nosotros, y que si te atreves a recorrerlo, llegarás al lugar donde te encontrarás a ti mismo. ¡Ay! ¡Ay, la cuestión cursi por la chucha! ¡Ay! Mira, me puse roja de vergüenza. Ya mira, no es un gusto culposo, pero es tan tierno. Oh, por la creta, que es tan tierno este libro. Y la sinopsis resume al 100% lo que es el libro. Yo nunca había visto una sinopsis tan bien hecha. O sea, este caballero es un hombre que vive en una ciudad, como Londres, creo que era Londres, donde llueve, donde está todo el día oscuro, el caballero vive solo con su gata, o sea, no habla con la gente del trabajo, no habla con la vecina, bueno, la vecina lo odia, y como que su vida es, entre comillas, miserable, pero él está bien. Y de repente le dan este trabajo, y a la chucha, y él va, y como que al principio todo es muy oscuro, así como que el caballero solo quiere hacer su trabajo, pero después como que se va encariñando con los niños, y te va contando la historia de los niños y vas viendo cómo él va cambiando y como que... ¡ah! Es tan ridículo lo mucho que amé este libro. Y es que lo que pasa es que al principio se siente súper lento, porque son como 100 páginas de este caballero en su vida diaria común y corriente, y como que se queja pero no se queja, como que está bien pero no está bien, como que nada le importa, como que quiere ir a la playa pero en realidad no, porque tiene mucho trabajo, nunca descansa. Y considera que su trabajo es valioso porque es trabajador social, pero a la vez siente que nunca ha hecho como mucho. Entonces como ese tipo de personas como en sus 30. Y es como todas las películas de mujeres que yo he visto en los 30, de esas películas gringas, que conocen a alguien o tienen un evento y después su vida cambia. Y ni siquiera estamos hablando como de un concepto amoroso, sino una cuestión como de que te encontráis. Como por ejemplo The Proposal, que igual tiene que ver con un tipo, pero al fin y al cabo es como la familia de este tipo, ¿cachai? O 27 bodas, o The Holiday. Ay, que me gusta esa película, ay, qué tonta que soy. O como Once Upon a Time, que Once Upon a Time empieza así, pues con esta cabra en su cumpleaños, con un pastelito ahí sola. Perdón por no poder hablar bien, es que me siento tan estúpida. La cosa es que ustedes no van a descubrir América con este libro. Este libro probablemente no vaya a ser ningún clásico, pero yo me lo lloré todo. Y yo sé que no es para todos. Eso quiero dejarlo claro. Y lo que me carga de este tipo de reseña es que yo muchas veces, por ejemplo, me encuentro o me enfrento a los libros de una manera súper ciega. Es como que los libros por mí los escogen, me los pasan, yo los leo. Hay veces que ni siquiera sé de qué se tratan. Y me había pasado con este libro que no tenía la menor idea, solo había escuchado que era como fantasía. Me da lata tener como que explicarles de qué se trata porque no van a tener la misma experiencia que yo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es que yo sé que T.J. Klune escribe cosas LGBT. Y cuando yo empecé a leer este libro decía, ¿cuál es lo LGBT aquí? Y de repente vi un brillo y después vi la luz. Y después... y todo fue hermoso. Amé los personajes,
Amé las relaciones que se van construyendo, cómo Linus va cambiando. Me encanta cómo Linus va cambiando, cómo el protagonista cambia poco a poco a medida que va interiorizándose en la vida de estas personas y se da cuenta, qué tan lindo. Cómo va, no sé, pues como mirando de manera distinta a los huérfanos que hay ahí y como antes para él era un trabajo y como que él hacía su informe y nunca se preocupaba nada más, pero después de esta experiencia se da cuenta que en realidad puedes ayudar a muchas personas de una manera muy superficial, pero por otro lado puedes cambiar la vida de unos pocos de una manera muy profunda. Lo encontré tan bonito. Así que le puse 5 de 5 estrellas. Y yo creo que esta es la mayor humillación que me he hecho a mí misma en internet. Olvidémoslo, por favor. Hagamos una pausa. Yo soy otra y terminé Ana Karenina. Al fin. Yo siempre quise leer ese libro en 200 páginas por semana, pero terminamos leyendo 100. O sea, 100 páginas es la nada misma. Así que nos demoramos harto. Estuvimos marzo y abril leyendo Ana Karenina, este libro de Tolstoy, publicado en 1878. No sé si les he contado esta historia antes, pero mi obsesión con los rusos parte cuando yo era muy pequeña y en la red daban Alias, la serie, con la Jennifer Garner. No sé si se acuerdan de esa serie o si la vieron. Yo la amaba con todo mi corazón y existencia esa serie, que era como de una doble agente estadounidense rusa. Y en esta serie como que siempre nombraban cosas, así como, no sé, el ácido, si le haces así, sirve para esto, si mezclas la colonia con esto, sirve para esto. Y yo anotaba todas esas cosas en un cuaderno. Tengo un cuaderno con todo eso anotado, todavía hasta el día de hoy. Y entre todas las cosas que comentaban en esa serie, usaban como nombres claves y cosas así. Y una vez mencionaron a Chekhov, a Tolstoy y Dostoyevsky. Yo iba como en segundo medio y por esa cuestión yo empecé a buscarlo en la biblioteca y lo intentaba leer. O sea que es que si yo ahora soy estúpida, yo cuando tenía 15 años era peor. ¿Que iba a poder leer El Crimen y Castigo a los 15? Yo me acuerdo que una vez lo saqué porque justo habían mencionado Crimen y Castigo en esa serie y lo empecé a leer y no entendí ni una wea, así que yo lo dejé ahí. Y después yo me lo leí de grande y ustedes saben que yo amo Crimen y Castigo. El tema es que con Ana Karenina no me pasó lo mismo. Y yo no sabía nada de Ana Karenina, nada. O sea, yo nunca me había hecho un spoiler de Ana Karenina. No tenía idea de qué se trataba, nunca había visto las películas, nada. Hasta que en enero creo que fue que me leí Amarilla de Rebecca Kwan y la weona va y me manda el spoiler de la vida. Ay, es que te juro que me dio tanta rabia, porque yo entiendo, es un libro que se escribió hace como 200 años, no debería ser un spoiler, pero yo no me lo había leído y justo me lo iba a leer ahora, o sea, ni siquiera me dio el tiempo para olvidar el spoiler. Y aquí está, pues se me había olvidado que lo tenía ahí, mira, medio libro. Este me lo regaló el Carlito, muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, Carlito. En fin, si ustedes son como yo y no saben de qué se trata Ana Karenina, les cuento que es una historia de la clase noble de Rusia del siglo XIX. De la clase noble y no de Ana Karenina, porque el libro tiene el 45% que se trata de Ana Karenina. El resto es sobre otros personajes. Así que ese título es un engaño. Y tenemos varios personajes, pero yo considero que hay unos pocos que son como los super más protagonistas, como de los que se trata más la historia. Y obviamente tenemos a Ana Karenina, que es una mujer de clase alta que está casada con un funcionario público, pero que se enamora de un hombre más joven, que es Bronsky. Y a raíz de eso, ella abandona a su marido y abandona a su hijo para irse a vivir el amor con Bronsky. Desafiando absolutamente todas las convenciones sociales de la época, la gente obviamente empieza a hablar mal de ella y esto va a afectar mucho a Ana Karenina, junto con sus celos y cositas por ahí. Y luego tenemos a Kitty, que es la hija menor de una familia de nobles. La hermana de Kitty está casada con el hermano de Ana Karenina, así que de alguna manera son como familiares indirecto. Y cuando parte el libro, Kitty está enamorada de Bronsky y está siendo cortejada por él. Bronsky, el mismo que se va a enamorar después de Ana Karenina. Entonces, al principio tenemos como una cuasi amistad entre Kitty y Ana. Ahí vamos a ver esa historia. Y aparte tenemos a Levin, que es un terrateniente, porque es como un noble pero del campo, que está enamorado de Kitty. Así que tenemos Levin enamorado de Kitty, Kitty enamorada de Bronsky, Bronsky enamorado de Ana, y así. Y obviamente el libro es mucho más que un drama amoroso, pero es quizás lo que te puede llegar a enganchar. Y yo creo que el título debería ser como Una temporada en la vida de los nobles rusos. Título bien fome, por algo se le puso Ana Karenina. Es una historia costumbrista, realista,
cotidiana. Y considero que los ítems que toca son más importantes incluso que la historia. Siento que la historia, como el drama, es un vehículo para poder hablar sobre estos temas, como para poder plasmarlos. Todo el tema, por ejemplo, del retrato de la sociedad rusa en el contexto histórico, porque hay mucha historia, menos de la que yo esperaba, ¿sí? Todo el tema ético, el tema moral, cómo funcionan las relaciones en la sociedad en esa época y en la clase alta. Y la figura de Ana, por ejemplo, como todo lo que una mujer en realidad no debería hacer. Y también las consecuencias a las que se va a ver enfrentada en la sociedad si es que se escapa como de ese redil. Muchas veces la sentí casi como una novela aleccionadora, porque es interesante cómo se tocan los temas sobre la maternidad, por ejemplo, sobre el matrimonio, sobre la infidelidad, el adulterio. Y tú puedes ver cómo hay mujeres que hacen las cosas bien y terminan bien, hay mujeres que hacen las cosas mal y terminan mal. Y la crítica siempre va hacia las mujeres. O sea, tenemos hombres que hacen lo mismo que estas mujeres, pero en realidad no les ocurre nada malo. Podemos hacerle una crítica a estos hombres infieles, pero no es como que ese hombre infiel vaya a terminar de tal manera. Y por eso me parece súper interesante como el análisis que se puede hacer de este libro, de Tolstoy, de la postura que tenía, ¿cachai? Y de todo el tema de si estaba adecuada a su sociedad o no, de si era progre o no, de si es una crítica o no. Eso es lo que me gustó del libro. Y en lo personal me encantaría poder asistir a un curso como de Ana Karenina, como de este tipo de libros, porque me acuerdo que hace mucho tiempo salieron los de Nabokov, ¿se acuerdan? Yo me leí 2, pero no recuerdo en absoluto nada de ninguno de los 2 libros. Pero ninguno era sobre Ana Karenina, no sé si existe de hecho. En general disfruté parte del libro, no lo disfruté todo, disfruté pedazos. Recuerdo, por ejemplo, uno en el que Levin está arando, sembrando el campo, como 10 hojas de eso, pero lo disfruté caleta, disfruté mucho ese tipo de narración como de la costumbre, como de lo que se hace en el día a día. Eso me gustó harto del libro, porque son 1000 páginas, entonces hay mucho que tú podrías considerar relleno, pero en realidad el fin del libro, para mí, no es contar la historia de Ana Karenina, sino que es contar la historia de cómo se vive en la Rusia de 1800 y algo. Así que le puse un 3 de 5 estrellas. Al club de lectura les gustó mucho más. Disfruté mucho más el libro gracias a sus comentarios. Sin el club yo creo que hubiese abandonado el libro muy pronto. No me arrepiento de haberlo leído. Obviamente tengo esta edición preciosa que me regaló Carlitos. Muchas gracias. Pero esos fueron los 3 libros que me leí este mes. Pero como les dije, los últimos días empecé a leer Carcoma, que era un libro que tenía 80 páginas. Entonces yo, ilusa, pensé que en 2 días me lo iba a poder leer, pero el trabajo atacó. Así que ese pedazo de libro, son 80 páginas, pero me encantó, va a tener que esperar a el wrap-up de mayo. Ahora, si hacemos un top, yo creo que La casa en el mar más azul está en el mejor libro que leí en abril, y después sigue Hyperion, y después sigue Ana Karenina. Así que eso, en fin, cuéntenme en los comentarios si es que leyeron alguno de estos libros, si es que les gustaron, qué libro me recomiendan, y ya saben que los comentarios me hacen muy feliz. Muchas gracias. Bye.